René Jerónimo Favaloro, La Plata, 12 de julio de 1923, Buenos Aires. Fue un médico, inventor, educador y cardiocirujano argentino, reconocido mundialmente por haber desarrollado el bypass coronario, con un empleo de la vena safena magna. René Favaloro estudió medicina en la Universidad de La Plata, donde se doctoró con una tesis sobre ileo. Una vez recibido, previo paso por el Hospital Policlínico, se mudó a Jacinto Araúz, provincia de La Pampa, para reemplazar por un tiempo al médico local, quien tenía problemas de salud. René Favaloro nació y se crió en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, junto a su padre Bautista Favaloro, que era carpintero, e Ida Rafaeli de Favaloro, que era modista. Siempre estuvo comprometido con el conocimiento, gracias en parte a su abuela materna, quien le transmitió su amor por la naturaleza y emoción al ver las semillas comenzaban a dar fruto. A ella le dedicaría su tesis del doctorado, a mi abuela Cesarea, que me enseñó a ver la belleza hasta en una pobre rama seca. Realizó el colegio primario en la escuela número 45. En esta escuela se levantó un mural en su memoria. En el año 1936 comenzó su estudio secundario en el Colegio Nacional Rafael Hernández. Finalizada esta etapa, ingresó en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata. En el tercer año comenzó las prácticas en el Hospital Policlínico y empezó a tomar contacto por primera vez con los pacientes. Excediendo lo exigido por el programa, volvía por la tarde para controlar la evolución de los pacientes y dialogar con ellos. Asimismo, observaba a los alumnos de sexto año del Rodolfo Rossi e Egidio Massey, profesores titulares de la clínica médica, y además presenciaba la cirugía de José María Mainetti y Federico Grisma, quienes les enseñaron técnicas de simplificación y estandarización, las cuales aplicó después de la cirugía cardiovascular, su contribución a las operaciones del corazón y a las grandes arterias. Su preparación profesional la realizó en el Hospital Policlínico, donde se realizaban los casos complicados de toda la provincia de Buenos Aires. Vivió en el hospital durante 2 años de resistencia. Se graduó en 1949 e inmediatamente se produjo una vacante para médico auxiliar, puesto al que accedió en forma interina. Como no quería desaprovechar la experiencia, con frecuencia permanecía en actividad durante 48 o 72 horas seguidas. Todo hacía suponer que su futuro estaba allí, en el Hospital Policlínico, siguiendo los pasos de su maestro. Casualmente, en 1949, apenas recibió, se produjo una vacante para médico auxiliar. Accedió al puesto en carácter interno y a los pocos meses lo llamaron para confirmarlo. Le pidieron que completara una tarea con sus datos, pero el último renglón debía afirmar que aceptaba la doctrina del gobierno peronista. Sus calificaciones eran mérito más que suficiente para obtener el puesto. Pero lo que ese requisito resultaba humillante para alguien que, como él, había formado parte del movimiento por mantener en Argentina una línea democrática de la libertad y justicia, razón por la cual incluso había tenido que soportar la cárcel en alguna oportunidad. Poner la firma en esa tarjeta significaba traicionar todos sus principios. Contestó que lo pensaría, pero en realidad sabía con claridad cuál iba a ser la respuesta. Por ese entonces llegó una carta de un tío, residente de Jacinto Araúz, un pequeño pueblo de 3.500 habitantes en la zona sureste de la provincia de La Pampa. Explicaba que el único médico que atendía a la población, el doctor Dardo Rauch Vega, estaba enfermo y necesitaba viajar a Buenos Aires para su tratamiento.
Le pedía a su sobrino René que lo reemplazara, aunque no fuera por 2 o 3 meses. La decisión no fue fácil, pero al final Favaloro llegó a la conclusión de que unos pocos meses transcurren rápidamente y que, mientras tanto, era posible cambiar la situación política. Llegó a Jacinto Araúz en mayo de 1950 y rápidamente trabó amistad con el doctor Rachau, cuya enfermedad resultó ser un cáncer de pulmón, la cual Rachau falleció unos meses más tarde. Para ese entonces, el doctor René Favaloro ya había compenetrado con las alegrías y el sufrimiento de esa región apartada, donde la mayoría se dedicaba a las tareas rurales. La vida de los pobladores era muy dura, los caminos eran intransitables, los días de lluvia, el calor, el viento y la arenilla eran insoportables en verano y el frío de las noches de invierno no perdonaba ni al cuerpo más resistente. Al poco tiempo se sumó a la clínica de su hermano, Juan José, médico también. Se integró por muy pronto a la comunidad por su carácter afable, su gran capacidad de trabajo y dedicación a sus pacientes. Juntos pudieron compartir la labor e intercambiar opiniones sobre los casos más complicados. Durante 12 años que ambos permanecieron en la localidad de Jacinto Araúz, fundaron un centro asistencial. Disminuyó hasta casi desaparecer la mortalidad infantil de la zona. Se redujo la desnutrición y la cantidad de infecciones en los partos. Crearon un banco de sangre de personas vivas con donantes que se presentaban cada vez que necesitaban y realizaban charlas comunitarias en las que le enseñaban métodos para prevenir enfermedades. René Favaloro se actualizaba con publicaciones médicas y realizaba cursos de capacitación en La Plata. Se interesó por las intervenciones cardiovasculares, que en ese tiempo se estaba empezando a desarrollar, y por la cirugía torácica. Empezó a ver la forma de terminar su etapa de médico rural y capacitarse en Estados Unidos, y los profesores José María Mainetti y Alfonso Roque Albanese le aconsejaron la Cleveland Clinic. En 1962 se radicó en Cleveland, incluso con limitaciones para hablar en inglés, y se desempeñó primero como residente y luego en equipo de cirugía en colaboración con médicos locales, concentrado su trabajo en enfermedades valvulares y congénitas. Todos los días, apenas terminaba su labor en la sala de cirugía, Favaloro pasaba horas y horas revisando y estudiando la anatomía de las arterias coronarias y su relación con el músculo cardíaco. René Favaloro regresó a la Argentina con la idea de desarrollar un centro de excelencia similar al de la Cleveland Clinic, que combinaba la atención médica, la investigación y la educación, tal como lo dijo en la carta de renuncia. En el año 1971 regresó a la Argentina para operar en el Sanatorio Güemes de Capital Federal, que era liderado por Mauricio Barón como presidente de la institución y por el doctor Luis de la Fuente como experto en cardiología clínica y en el incipiente cardiología invasiva. Anteriormente había sido alentado por de la Fuente desde el año 1968 a operar a un paciente ciego que no podía viajar a Estados Unidos. Una noche de la década de 1970 en Buenos Aires, un paciente los invitó a cenar a su casa a Favaloro y Luis de la Fuente. Entrada la madrugada, surgió la idea de hacer una fundación. En principio Favaloro no quería que llevara su apellido, pero según palabras del doctor de la Fuente, habremos tomado mucho vino, qué sé yo. A René lo han criticado mucho porque dicen que se puso el nombre. No es cierto, yo fui el responsable. En ese momento él brillaba en todo el mundo y si queríamos conseguir fondos para hacer la fundación era una forma de atraer.
Él no quería, pero esa noche, con 4 o 5 vinos, aceptó. En 1975 fundó con ese propósito, junto a otros colaboradores de la Fundación Favaloro, no solo una clínica, sino un centro de capacitación donde estudiaban alumnos de diferentes partes del mundo y donde cada 2 años se celebra el Congreso Cardiología para el Consultante. En el año 1980 creó el Laboratorio de Investigación Básica, manteniéndolo con dinero propio por un largo tiempo, dependiente del Departamento de Investigación de Docencia de la Fundación Favaloro. Con prosperidad pasó a ser Instituto de Investigación de Ciencias Básicas del Instituto Universitario de la Ciencia Biomédica. Esta fue la base de creación en agosto de 1998 de la Universidad Favaloro. En diciembre de 1983 era una de las personalidades que nombró el presidente Raúl Alfonsín para integrar la Comisión Nacional sobre las Desapariciones de Personas, aunque luego renunció a ellas. Sobre los motivos de la renuncia hay distintas versiones. Graciela Fernández Mengide dice que Favaloro envió una carta educiendo razones anímicas y laborales, al mismo tiempo que remitía una carta de renuncia a Alfonsín en la que se mostraba molesto y decepcionado porque había recibido a María Estela Martínez de Perón entre los recibidos miembros de la CONADEP. En el año 1992 se inauguró en Buenos Aires el Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de la Fundación Favaloro, entidad sin fines de lucro, con el lema Tecnología de avanzada al servicio del humanismo médico. Favaloro tenía también una posición firme formada sobre el aborto como un problema de salud pública. Concretó que afecta a las diferentes capas sociales y la expresó en varias oportunidades, entre ellas en el año 1996. Dijo René Favaloro: legalizar no quiere decir que estemos autorizados a que todo el mundo se haga un aborto, sino que ante cierta circunstancia, la pobre desgraciadita que no tiene ningún recurso no caiga en ese trasmundo horroroso que la puede llevar a la muerte, porque no se muere una, se mueren cantidades allí. Por el contrario, la niña privilegiada de una familia con guita va a una clínica de prestigio. Se lo hacen sin que nadie se entere y a la tarde puede ir a un baile si quiere y porque ya todo pasó. Esa desigualdad a mí no me gusta, dijo René Favaloro. Durante la crisis del 2000, el PAMI contrajo una importante deuda con su fundación, lo que produjo en él una fuerte depresión. El 29 de julio del 2000, después de escribir una carta al presidente de la Rúa, se quitó la vida de un disparo al corazón. Hacia el año 2000, Argentina estaba sumergida en una crisis económica y política. La Fundación Favaloro se encontraba en una difícil situación, como acreedor de grandes deudas del PAMI y otras obras sociales, y endeudada en unos 18 millones de dólares, por lo que Favaloro pidió ayuda al gobierno argentino sin recibir una respuesta oficial. El 29 de julio del año 2000, el mismo día del cumpleaños de su amigo cardiólogo Luis de la Fuente, quien lo había convencido para volver a la Argentina, Favaloro se encerró en el baño de su casa y se disparó en un tiro al corazón. Tras el desenlace fatal, se conoció que Favaloro había dejado en su departamento 7 cartas cuyo contenido se reveló parcialmente. En una de ellas, dirigida a las autoridades competentes, dejaba en claro que había decidido quitarse la vida y explicaba que la crisis económica que atravesaba la Fundación Favaloro había sido el desenlace de su determinación, expresando que la sociedad argentina necesitaba de su muerte para tomar conciencia de los problemas en los que estaba envuelta.
Favaloro expresaba su cansancio de ser un mendigo en su propio país luego de los reclamos enviados al entonces presidente de la Nación, Fernando de la Rúa, en los cuales solicitaba, entre otras cuestiones, el pago de la deuda millonaria que mantenía con la Fundación varias obras sociales, siendo la más abultada la contraída por PAMI.